Hello, hello. Hello, hello, María. Qué ilusión verte. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí contigo, la verdad. Yo, de estar contigo. Bueno, María, me vas a dejar que te presente un poco, ¿vale? María Rádica. Bueno, María es una persona a la que yo admiro muchísimo, y quiero aún más, y eso ya es mucho. Es que yo creo que tenemos el privilegio de conocerla en persona. Pues gozamos de ese regalo, ¿no? Que como tú dices también es de esos regalos que sanan por fuera, ¿no? Que sanan desde el exterior, lo que tú dices. Bueno, María es María Macaya. Ella creó la Fundación Rádica, que Rádica significa, me lo he apuntado aquí, que no me acordaba, la que prospera en sánscrito. En latín, volver a la raíz. Eso es lo que significa Rádica, que es esa fundación que ella ha creado y de la que ahora hablaremos un poquito. Pero bueno, María, tú empezaste, eres licenciada en Historia del Arte, pero Ujú. luego hiciste un giro hacia el yoga, donde te has formado, has traído a España el yoga sensible al trauma, que es de lo que nos hemos reunido hoy aquí a hablar. Te has formado con Gabor Maté, has estudiado mucho el trauma. Yo creo, ¿no? Personalmente, que eres una de las personas en España que nos ha puesto ese tema, ¿no? Sobre la mesa que tan necesario era, ¿no? Entonces, en esa fundación, que es Rádica, con K, se imparten muchos cursos en torno a, bueno, a la sanación, ¿no? La curación desde lo somático, desde el cuerpo, ¿no? Y como pues tú eres una persona que siempre utilizas programas que están basados en la evidencia, como el yoga sensible al trauma, pues colabora con científicos, entre los que yo me encuentro, y tengo el gustazo en los cursos que organizáis, ¿no? Así que maravillosa labor, sabes que lo admiro, pero hoy estamos aquí para hablar de tu libro, ¿verdad? No tan solo de Radical, lo que recomiendo absolutamente, ¿no? Que se asomen en esa ventana. Hace que 2 meses salió, Salió, María. sí, exacto, el 9 de octubre. El 9 de octubre. Bueno, María ha publicado este libro que es Yoga Sensible al Trauma, Sanando desde el Interior. Lo publica en plataforma editorial y tanto Mario Salvador como yo hemos tenido ese honorazo de poder escribir el prólogo de ello. María, millones de gracias por asomarte aquí en esta ventana, por ayudarnos tanto con este libro. Yo he aprendido mucho, como ya te he dicho, tanto personas de mi familia como amigos de bagajes muy diferentes y formaciones muy diferentes, a todo el mundo le ha ayudado, ¿no? Y yo creo que eso también es un éxito, que podamos ayudar a todo el mundo independientemente de su formación. Pero cuéntanos, María, cuéntanos cómo surge este, Pues este libro. primero, gracias a ti por tenerme aquí en tu super ventana y también por tener la oportunidad de charlar contigo este momento, que sabes que siempre me encanta. ¿Cómo surge? ¿Qué parte? El libro, ¿en qué El momento libro. te voy a poner a escribir de todo aquello que ha sido porque te fuiste nutriendo porque aquí hay enfoques muy diversos? O sea, te has metido con la psicología, con la biología, con el yoga. O sea, yo creo que eso no es una línea que estaba hecha, ¿no? Sino que tú has hecho embudo de poder fusionar y hacer puente de diferentes enfoques para proporcionarnos pues una alternativa de acercarnos al trauma, ¿no? Sí, totalmente. O sea, que el yoga sensible al trauma tiene eso, ¿verdad? Que realmente incorpora muchas disciplinas distintas y está basada en muchas disciplinas distintas. Y yo, desde que llevo trabajando con ello, la verdad es que escribir es algo que siempre me ha encantado y poder hacerlo en torno a esto ha sido un regalo. Y como dices, es algo que creo que aporta a todo el mundo, independiente de dónde vienen, lo que hacen, ¿no? O sea, que a veces pienso, vaya, hay una cantidad de gente que cree que el yoga no lo hacen y entonces a lo mejor no se acercarían al libro. Pero la intención es, por un lado, sin duda, acercar el yoga sensible al trauma, entender cómo podemos incorporarlo y sanar desde ahí, ¿no? Incorporar el cuerpo en terapia. Y luego también acercar el trauma, que es algo que es una palabra que está muy presente en nuestra sociedad, pero que a la vez la mantenemos como justo en la superficie, ¿verdad? Mm. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para que esa palabra adquiera realmente un significado al que nos podemos acercar de forma amena,
pero completa, ¿no? Porque desde distintas perspectivas. Pues mira, yo creo que ese era uno de los puntos que a mí bueno, me ha sorprendido, pero quizá, pues, como dices, porque tú y yo estabas muy acostumbradas ya a oír hablar de ello, a indagar, ¿no? Pero algo que yo he escuchado, ¿no? Cuando hablábamos del trauma y en general, ¿no? Este libro es, pero yo no tengo trauma, ¿no? Y esto yo creo que tú lo acercas de una forma muy humana y muy cálida, ¿no? Porque a veces asociamos el trauma a esas grandes catástrofes que a lo mejor no han estado presentes en nuestras vidas, pero como tú dices, todos tenemos en mayor o menor medida trauma, ¿no? Entonces acercarnos a ese trauma como algo más común, ¿no? Totalmente, o sea que el trauma, ¿no? O sea que lo asociamos, por ejemplo, Dana, pues, o un gran ejemplo, ¿no? Lo tenemos aquí cerca en España y sin duda, pero cuando miramos simplemente ese evento, lo que es Dana, nos damos cuenta que en realidad dentro de Dana hay muchos eventos traumáticos. No está solamente el desastre natural, está también, por ejemplo, el abandono que han sentido las personas, Claro. las pérdidas. O sea que hay muchos elementitos y entonces ahí nos podemos empezar a acercar a cómo el trauma realmente nos afecta a todos. Siempre pienso, o sea, que es que simplemente el hecho de nacer ya es un evento traumático. O sea, que salir de ese lugar tan protegido que es el vientre de nuestra madre, ¿no? Que estamos ahí y de repente salir a esta luz y a estos ruidos y encima si te pegan un tortazo ya ni te cuento. ¿No? Y entonces ese evento ya es como una cosa que pone en cuestión todo lo que hasta ahora yo ha sido mi base de seguridad. Yo hasta ese momento mi base de seguridad era la protección de ese espacio, ese sonido difuminado, esas luces difuminadas y de repente todo esto me lo cambian y me hace recuestionar cómo funciona la vida. Mm. Y hay tantos eventos que nos pueden pasar a todos que nos hacen recuestionar cómo funciona mi vida, en qué me puedo sostener, ¿no? O sea que muchísimas cosas. De hecho, pues no sé, mira, vamos unos años atrás y tenemos COVID. El COVID también nos hizo recuestionar cómo funciona nuestra vida, cómo nos relacionamos con las personas, Mm. también cómo llevamos la pérdida de seres queridos, ¿verdad? Mm. Y cómo podemos contar en las administraciones que nos apoyan. Mm. Son todo cosas que damos por hecho y de repente pasa algo que te dice, espérate, tienes que cambiar tu puzzle y crearlo de otra manera. Y va a depender de cómo podemos integrar estas cosas nuevas. Exacto. Sí, porque tú mencionas, me parecía muy sabio hablar también de esa parte más meticulosa del trauma como individual. Puede que una experiencia para mi entorno no haya sido traumática, pero yo la he vivido con cierta soledad, porque a lo mejor porque en ese momento, por ejemplo, mi madre no estaba disponible porque no podía. Y a lo mejor yo he vivido una soledad que es lo que me ha generado el trauma, ¿no? Y esto es una frase que tú repites mucho de Gabor, ¿no? Que el niño se genera un trauma, algo así como no por la circunstancia en sí, que hay veces que sí, sino por la soledad con la que haya vivido ese dolor, ¿no? Entonces, el trauma, creo que todos estamos bañados por el trauma, porque por lo que sea, en algunas situaciones las hemos podido vivir de una forma u otra y aunque no sean esos grandes escenarios, todos hemos vivido en nosotros ese dolor. Entonces, a mí, mira, ahora que estaba mucho, ¿no? Con todos los mecanismos de plasticidad y esa plasticidad que es guiada, ¿no? Pues sentía casi, ¿no? Y repasando aspectos, ¿no? De la filosofía, que era como casi una obligación de cada ser humano a intentar construirse en una mejor versión de uno mismo, ¿no? Que muchas veces nos abandonamos o muchas veces el trauma, como tú mencionas, se va como perpetuando o amplificándose por no haber sido acompañado de una forma fundamental bueno, o significativa en ese momento, ¿no? Entonces ya solo abrirse a cuántas cosas hay dentro que yo ni Sí. sé, que me han traumatizado, entonces tampoco me voy a poner a indagar aquí lo que Mm. pasó aquel día, no lo otro, ¿no? Mm. Sino lo que me gusta de tu enfoque es que no es ese análisis con lupa, ¿no? De lo que ha pasado en mi biografía y en las biografías de los que han venido antes, porque algo que me encanta, ¿no? Que mencionas, porque hay que abrir cada vez más esa calle, que es las memorias transgeneracionales. ¿No? Todo lo que yo he venido, pues muchas veces no puedes indagar sobre ello, porque Sí. dile tú a tu abuela si había ido al psicólogo. Absolutamente ni se sabía que era eso, ¿no? Pero es decir, entonces ante eso propones un enfoque muy de esa humanidad compartida, muy de abrazarse y muy somático, ¿no?
Y a mí, claro, esa parte me encanta, ¿no? Porque hemos excluido tanto al cuerpo del estudio de la conducta y la experiencia que creo que ahí hemos sido un poquito torpes, ¿no? Bueno, Entonces pero tú estás haciendo muchas cosas para cambiar eso. déjame que lo vuelva a recordar. Yoga sensible al trauma, que es María, es un poco la persona que trae esto a España, pero que aquí lo sintetiza con muchos enfoques, sanando desde el interior. Entonces, cuando hablas aquí, bueno, mencionas los diferentes tipos de trauma, que esto yo creo que ayuda mucho para una persona que a lo mejor nunca se ha podido acercar a ello. Me gusta, como te decía antes, que haces un acercamiento muy, muy humano, ¿no? Yo tenía la sensación, quizá porque te conozco, ¿no? Pero de como si te estuviese escuchando, ¿no? Yo hay veces que leo libros que me echan para atrás esos lenguajes lejanos y que parece que sea, no sé, un manual de construir un avión, que está hablando de mí, ¿no? Pues hablas de esos tipos, de los efectos que tiene ese trauma, pero ya te metes al cuerpo, ¿no? Y entonces para ti, o sea, imagínate que alguien, ¿no? Que no sabe qué es, nunca ha oído qué es eso de yoga sensible al trauma. ¿Cómo lo definirías? Pues mira, lo definiría, voy a volver un poquito atrás en algo que has dicho antes, ¿no? Nos pasan cosas que tienen un efecto sobre nosotros. Y efectivamente, quizás ni sabemos las cosas que nos pasó, porque además no nos pasó a nosotros, a lo mejor pasó a nuestras abuelas, ¿no? O a nuestra cultura. O sea, que también, o sea, que a gente que no está ligada a mí por sangre. ¿Cómo me afecta? Me afecta en cómo me muevo por el mundo hoy, cómo me relaciono con las personas, cómo me relaciono conmigo misma, cómo me relaciono con mi cuerpo, que es con el que me muevo, recibo la información y actúo, ¿verdad? Entonces el yoga sensible al trauma está enfocado en qué efectos tiene sobre mí ahora y cómo puedo cambiar estos patrones que están engranados en mí ahora, ¿no? Hay tantas cosas que no sabemos que son trauma, que creemos es que yo soy así. Yo soy una persona que me gusta caminar, por ejemplo, así. Qué punto más bonito ese, ¿no? Dar por hecho cosas que no nos planteamos, pero realmente esto es de mi esencia. Qué bonito es eso, ¿eh? Que nos planteemos, replanteemos constantemente, ¿no? Exacto, la curiosidad con la que nos podemos mirar. Y Y eso. decir, hay algo que me está atando y no me está dejando actuar de forma totalmente libre y conectada tanto con los demás como conmigo mismo. Y entonces hay una parte importante que es esa, volver a conectar y volver a cuestionar. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo mover yo por el mundo? ¿no? Y entonces el lugar de yoga se vuelve un lugar nuevo para interactuar con la persona que quizás lo está facilitando o las personas del grupo y conmigo mismo y para cuestionar mis patrones, cuestionar mi sistema nervioso y decir, ¿puedo hacer yo algo para cambiar esto que entonces podré vivir de otra manera? Y aquí es ponerlo en hecho, o sea, que en acción, ¿no? O sea, que la terapia cognitiva está a través de entenderlo, integrarlo, crear una narrativa. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en acción, poner la sanación, la curiosidad y la sanación en acción para que se ponga en marcha en este espacio seguro que es el espacio de yoga sensible al trauma y luego tenga efectos en el resto de tu vida fuera de esa sala. Qué bonito es eso, ¿eh? Mira, esta mañana que teníamos que escribir una parte de un artículo donde pues teníamos que justificar un poco desde el punto de vista teórico por qué incluimos al cuerpo en el estudio de la conducta, ¿no? Que es el cerebro. Entonces estaba repasando a Maurice Merleau-Ponty, un filósofo francés de 1900-1950, que es de los primeros que incorpora al cuerpo, la corporalidad, a la fenomenología, es decir, al estudio de la experiencia humana. Y entonces, que justo estoy utilizando su libro para sujetar el móvil. Supiera Merleau-Ponty, si justo lo miro ahí. Bueno, pues este libro, que es La fenomenología de la percepción, habla del esquema corporal como objeto para percibir el mundo tal y como nos ha sucedido y tal y como pues viene desde fuera. Y entonces él dice algo que es lo que yo he recuperado, que me ha encantado y que va muy en línea a lo que tú dices. Él dice, la máxima dimensión, la máxima expresión de ese esquema corporal por el cual yo puedo ver cómo yo percibo el mundo, porque la percepción siempre es subjetiva, es a través del movimiento, ¿no?
El movimiento como ventana para explorar cómo yo estoy percibiendo el mundo, ¿no? Y entonces a mí me parecía que, bueno, aquel momento Merleau-Ponty lo fue, ¿no? Pues rompedor con todos aquellos enfoques fenomenológicos completamente teóricos de Husserl, de Heidegger y de todos estos, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué no volvemos, ¿no? a esa mirada, ¿no? Volvamos la mirada hacia el cuerpo, hacia el movimiento. Damasio nos dice, ¿no? Que el día que hayamos entendido el movimiento habremos entendido la emoción, ¿no? Entonces, un trauma que ya de por sí es una experiencia que muchas veces no recordamos bien, porque tú lo explicas también, ¿no? En esa neurobiología del trauma, pues nos hemos distanciado del cuerpo, hemos borrado los detalles de pasó esto, esto y esto en concreto, luego que venimos, ¿no? Con traumas que hemos podido aprender, que yo no puedo hacer una labor muchas veces de espionaje, como tú dices, de lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué no lo traigo hacia ese momento presente a ver cómo lo está manejando mi cuerpo en este momento, ¿no? Entonces me parece un enfoque, ¿no? Pues muy fenomenológico de la terapia, muy innovador. Yo creo que podría ser como complemento o en sí, o una terapia, que esto me lo respondes ahora, pero como poco como complemento de cualquier acercamiento terapéutico que llevemos a cabo, porque mira, hay cosas que veo en mi vida que me están obstaculizando, ¿verdad? El yoga sensible al trauma es una terapia complementaria, ¿no? Que completa lo que es el trabajo cognitivo, y lo que recomiendo sin duda es hacer una combinación de ambas cosas. Y tú siempre dices que el cuerpo, la mente sabe, el cuerpo sabe lo que la mente aún no sabe, ¿verdad? Y también el cuerpo recuerda lo que la Eh, mente ya no recuerda, exacto, exacto, ¿no? exacto. Y entonces, si nos volvemos curiosos sobre nuestro cuerpo, nuestra postura corporal, nuestro sistema nervioso, aprendemos tanto, y realmente lo que nos importa, porque la historia pasó lo que pasó, pero lo que me importa es qué me pasa a mí ahora. Exacto, El exacto. cuerpo es el que me lo va a decir lo que me pasa a mí ahora. Si yo entro en una sala y hago, o hago, ¿no? Me pongo, ¿cómo me pongo? Eso es mi cuerpo reaccionando según lo que estabas diciendo tú, mi subjetividad, mi perspectiva personal de las experiencias que yo he vivido, recordadas y no recordadas y antepasadas. Y podemos aprender tanto de Ujú. ello y desde ahí trabajar. Qué enfoque tan bonito es ese, ¿no? Porque fíjate que la memoria siempre es recordada, ¿no? Y por tanto depende de mi cuerpo y de mi cuerpo y de la situación en el estado en el que yo la recuerdo, en el momento en el que yo la recuerdo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, y tú lo hemos hablado a veces, ¿no? Aquel evento que sucedió, no sé, cuando era pequeña, hace un año, hace X, ahora mi cuerpo lo vive a lo mejor de otra forma porque lo refresca o lo está experimentando. Por tanto, yo tengo que volver a el presente de lo que sucedió. Que fíjate Exacto, qué cosa, eso, ¿no? Entonces, ese presente de lo que sucedió, para mí, se asienta en el cuerpo. totalmente. Porque muchas veces, ¿no? Esto es mucho de Steiner, ¿no? Que yo adoro. Dice, hay situaciones que rebasan el conocimiento, el entendimiento. Entonces, muchas veces lo que nos sucede rebasa ese entendimiento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Y por qué? ¿Y cómo he llegado yo aquí? ¿No? Esa Sí. pregunta que tantas veces yo creo que nos hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ahí dices, vale, el entendimiento y la reflexión para mí son fundamentales, pero ¿qué pasa con esa contemplación de nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con ese vivir esa experiencia? El movimiento sigue siendo para mí el gran altavoz, ¿no? De todo aquello. Entonces, yo creo que esto, bueno, pues traer ese enfoque me parece absolutamente fundamental y sobre todo muy innovador, ¿no? Que yo creo que todos también a veces hemos tenido esa experiencia de ir de un sitio a otro, pero sigo igual. He hecho ya un montón de terapia, entonces me gusta cuando viene algo que es completamente diferente, ¿no? Yo creo que se abren allí muchísimas puertas. Entonces, en este hablas muchísimo, aquí hablas del cerebro y del cuerpo, por supuesto, ¿no? De las estructuras cerebrales, del sistema autónomo, de la teoría polivagal. Y luego nos hablas mucho de cultivar la presencia y la autocompasión, que sé que es algo en lo que también te has formado en San Francisco, creo que era, ¿no? Con Gabor Mate. En Gabor Mate, bueno, él está en Canadá, y entonces en lo que es Compassionate Inquiry me formé con él. Él vive en Canadá, es húngaro de origen,
pero vive en Canadá y es desde donde enseña principalmente sus cursos de formación en esta terapia que se llama Compassionate Inquiry. Y sí, la presencia, ¿no? Que es como tu tema, ¿verdad? La cultivación de la presencia, la importancia de ello. Y luego la autocompasión, que creo que es tan necesaria para todos hoy en día, porque muy a menudo vivimos en una cultura de culpa y de castigarnos, ¿no? O sea, que es como nos han enseñado, ¿no? Y poder cambiar ese diálogo interno es fundamental, porque es que nos han enseñado de esa manera. Yo vuelvo atrás a mis años en el liceo francés y es que era de no eres suficiente, todavía no, no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambiar ese diálogo interno que se ingranó en mí y saber que hay otra forma de hablarme, como a lo mejor le hablaría a mi amiga, ¿no? Completamente. Y por ejemplo, también cuando nos acercamos, como tú dices, ¿no? A, a reinterpretar el trauma y mi propia experiencia, que normalmente es difícil y muchas veces puede ser abrumadora. Si la mirada no es una mirada amorosa, la experiencia de mirar hacia adentro puede ser muy dura y lo que Total. hace o nos dificulte ese proceso de introspección o simplemente lo abandonemos, ¿no? Entonces, esa mirada con la que yo me voy a mirar, con la que yo voy a explorar ese dolor y con la que me voy a intentar acompañar hacia otra parte, tiene que estar teñida siempre de esa compasión, de esa ternura, ¿no? Y eso es algo que también tú... Sí, sí. Sí, en trauma lo que vemos es mucha culpa, ¿no? Y entonces el tema es que ya no se vuelve de yo hice eso mal, sino yo soy mala, o sea, que se vuelve o hice eso de una forma ineficaz, o soy inútil, o, ¿no? O sea, que realmente se vuelve parte de nuestra identidad, no de lo que hacemos, que si lo hago, la próxima vez lo puedo hacer de otra forma distinta, pero si soy, entonces ya es que yo soy fallida. Y entonces, ¿cómo cambiar ese diálogo? Y al principio es verdad que cuesta, o sea, que cambiar ese diálogo vemos que decirle a alguien yo soy merecedora de amor, ¿vale? O de cariño, ¿vale? Entonces, esto es muy tuyo porque nosotros una gran parte de ello lo hacemos desde el cuerpo, o sea, que simplemente colocarme las manos en el centro del pecho le está dando, ¿no? Esto de que siempre dices, de que escuchamos más al cuerpo que a las personas de lo que dicen, ¿verdad? Ponerme las manos en el centro del pecho y ya le está dando un mensaje a mi cuerpo de espérate, yo soy merecedora de cuidarme, me puedo cuidar. Y desde el lenguaje corporal podemos cambiar el lenguaje verbal interno. Y es un gran camino para empezar a cambiarlo. Y a veces cuesta, porque es que no me lo creo. Digo, ¿pero qué me estás diciendo que yo soy merecedora de amor? Y ¿qué me dices? No, para nada, porque yo sé que no, porque ya me he convencido de que no. Y entonces a veces en eso lo que tenemos que hacer es empezar con otra persona, porque eso es mucho más fácil. ¿No? Ah, Le voy a dedicar mi ser compasivo a Nazaret. Y a ti, sin duda, ya sabes que siempre te lo voy a ofrecer. y, vale. entonces, Otros es difícil. y entonces ahí, sin querer, a través de dártelo a ti, ya empiezo a cultivar ese ser compasivo en mí, que me es más fácil hacerlo hacia ti, y entonces se empieza como a reforzar ese músculo para que luego, en un momento dado, empiece a poder ofrecérmelo a mí misma. Qué bonito, qué bonito. Mira, George Steiner, ¿no? Que lo estaba leyendo últimamente, decía que el gran problema para él de la humanidad era ese sentido de la culpabilidad y precisamente el volver a la esencia, decía él, es considerarnos merecedores de aquella esencia, ¿no? Hay un psiquiatra que es una de las personas que más ha influido en la humanización de la medicina, Bognia, que dice, la ternura es hacernos merecedores de la vida que nos habita, ¿no? Fíjate eso, ¿no? Y es lo que tú, el enfoque que tú dabas, ¿no? Me Bonito. merezco esta ternura, me merezco esa calidez, ¿no? Sí, este cuidado, ¿no? Sí, Mm, qué bonito. estamos haciendo, yo creo que a nivel social veo como un punto de inflexión en la que pues se empieza a hablar desde esa calidez, ¿no? Que hasta ahora yo creo que ha sido un poco, se veía como superficial, ¿no? Y esto yo creo que también a lo mejor lo has sentido tú o a veces yo he recibido aquello, ¿no?
bueno, el amor, la calidez, la ternura, eso es muy frívolo, eso es muy poco profundo, que yo que no encuentro otra cosa más profunda que aquella, ¿no? Y eso para mí también es reflejo de no considerarse merecedor Sí. de aquello, ¿no? Y, por Creo ejemplo, dos, perdona, hay un uy, estudio que menciona cómo la calidez del terapeuta favorece la comunicación entre cerebros, entre el terapeuta y el paciente. Cuando se favorece la comunicación entre cerebros, la sincronización de fase intercerebral entre ambos, el paciente se empieza a abrir la terapia, ¿no? totalmente. Y una de las claves es esa ternura, ¿no? Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que abres. Sino esta sensibilidad al trauma, la verdad es que aquí está aplicado al yoga, pero o sea, que lo que es el sensible al trauma es algo que es aplicable a todas las esferas, ¿no? Y la sanidad es un lugar, o la educación, son dos lugares que me preocupan, Uf, digamos. madre mía. Eh, sí, son dos lugares que me preocupan, porque lo que dices, o sea, que si yo solamente con esa ternura lo que me da a sentir es segura y acogida. Y es ahí donde yo voy a poder sanar. Es ahí donde voy a poder aprender, donde voy a poder atreverme a explorar, solamente en ese contexto. Si yo no me siento segura, entonces me voy a cerrar y no va a Completamente, entrar nada de eso. completamente, completamente. Yo creo que cuando entendamos eso de verdad habremos dado un paso enorme. Pero bueno, yo me quedo, María, con que pues es una invitación a explorarnos, a ver que todos siempre tenemos cosas que sanar. Yo creo que nos sorprendería, ¿no? Si en esas miradas que podemos hacer hacia adentro, la cantidad de vulnerabilidades que descubriríamos que no sabíamos que estaban, ¿no? Pero sean más grandes o más pequeñas, según la suerte de cada uno, siempre es un momento, ¿no? Para poder transformarlas, ¿no? Para crecer a partir de ellas, ¿no? Porque aunque nos parezcan pequeñas, en algún momento aquello puede estallar de una forma completamente desproporcionada, ¿no? Sí, Entonces, atento a ello, explorarlo y hacerlo a través del cuerpo es una invitación. Entonces, este libro, que tantas veces, ¿no? Que lo he dicho, no es para las personas que se perciben traumatizadas en ese prejuicio que tenemos de lo que es un traumatizado, ¿no? Sino que pues es para todos. Es para todo aquel que, para mí, que quiera estar mejor, ¿no? Que quiera explorarse. Y yo creo que eso tendría que ser una obligación, que todos nos ocupásemos de intentar limpiar un poco más la casa. Si no, totalmente. pues no sufriríamos tanto, ¿no? Si nos paramos también a pensar cuánto he sufrido por aquello que podría haber limpiado y cuánto he sufrido por aquello que otros podrían haber limpiado, ¿no? También. Entonces, si vamos acumulando eso, al final todos vamos a sufrir o vamos a hacer sufrir por cosas que podríamos haber limpiado, Sí. ¿no? Y eso yo creo que sería una obligación casi. O sea, a mí la verdad es que no solamente es una obligación, es algo que me encanta. Y además digo, pero espérate, he vuelto a encontrar otra cosa después de tantos años. Es Pensaba que como había pasado de un pozo pantalla, sin fondo. Es un pozo sin fondo. Pero la verdad pero es es que verdad me divierte. que, Me ¿no? divierte. Y luego digo, ¡guau! ¡Qué gusto! Sí. Sí. Bueno, qué gusto cuando ya está afuera, ¿no? Porque también hay que decir que los Sí, caminos son sí, a exigentes. veces, a veces Muy es, duros, es más pero duro, pero sí, pero luego después la liberas. Dices, qué gozada, ¿no? Me acabo de quitar ese peso de tú me encima. dijiste una vez una cosa que me encantó, ¿no? Hay veces que hacemos limpieza de armario, entonces sacamos todo, toda la ropa está allí por toda la habitación, ¿no? Y hay alguna que tendremos Sí, que tirar sí, y otra que tendremos que coser, ¿no? De otra forma porque tenemos que o queremos conservarla, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que nos invitas, ¿no? A que pues saquemos un poco nuestra mente del armario y que con ella nos vistamos, ¿no? Con sí, otra elegancia, ¿no? Es una invitación también a reinventar esa mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Pero hacerlo desde el sí, cuerpo. Es una parte que sin duda a mí me parece fundamental, ¿no? Como terapia complementaria yo no excluyo, por supuestísimo, yo ningún desde tipo de luego que tampoco. terapia que incluya bien al cuerpo, me parece que sería incompleta, ¿no? Por eso yo Sí, abogo mucho por totalmente. Las dos, o sea, que para mí de las dos formas es las dos, incompleta. O sea que las dos. sí, pero sin duda la cognitiva, yo soy gran fan Pues, y llevo muchos años en ella y me encanta. somos fan y
usuarias. Muy usuaria. Me encanta. Tengo unas ganas todos los miércoles de las 4 de la tarde. Eso también es algo que es bonito que hayamos normalizado, ¿no? Antes era como, vaya, era como, madre mía, está loca. A mí me Por decían, favor. eres una americana haciendo esas cosas al principio. Exacto. Millones de gracias, María, por este rato, por escribirlo. Bueno, yo lo he disfrutado mucho, pero claro, es verdad que a ti te veo con otros ojos. Pero viéndolo con los ojos científicos, me parece muy riguroso, me parece muy cercano, sobre todo valoro mucho la cercanía en un tema que muchas veces no es fácil de incorporar. Y bueno, y me parece necesario. Así que bueno, aquí lo pongo. El yoga sensible al trauma, sanando desde el interior, de María Macaya, y está publicado en plataforma editorial. Me han preguntado en algún momento si está en Latinoamérica. En Latinoamérica por ahora está, o sea que lo puedes comprar, pero los costes de envío son un nuevo evento traumático, o sea que recomiendo más por Kindle. Ah, sí, se ve desde allí. Sí. Y en fin, va a Y llegar. dentro de poco saldrá el audiolibro también, que lo he estado grabando, o sea que también saldrá eso. ¡Hala! O sea, que se te escucha. ¿Se me ¡Ostras! escucha a mí? ¡Hola! ¡Ostras! Pues es una maravilla. Y bueno, en España, en cualquier librería. Has estado en Barcelona presentándolo. Me has prometido que iremos juntas a Madrid. Sí, A ver si en ilusión. enero o marzo por ahí organizamos. Y estuviste en Zaragoza hace poco. Sí, voy Y a Tarragona también el de 12 Tarragona. y luego después voy a Valencia, pero ahí no presentaré el libro, pero estoy muy ilusionada porque hago un evento en torno al Dana que me Vale, hace mucha ilusión, que incorpora temas del yoga sensible al trauma. qué guay. Sí, Bueno, os invito a que sigáis a María, sobre todo, ¿no? Principalmente tu actividad está en la página de Rádica, ¿no? está el nombre aquí atrás. Rádica, sí, sí, lo podéis encontrar en Instagram, donde no solo siempre dais a conocer todas las formaciones que hacéis, que son maravillosas, sino que ponéis muchísima información. O sea, es una página de gran valor divulgativo, ¿no? Y eso a mí me encanta, ¿no? Creo que lo hacéis exquisitamente bien. Gracias. Gracias, María. Un Te placer. quiero mucho. Y muchísimas gracias a todos. Mira, nos han acompañado, como no veo. Mira, ahora mismo hay 635 personas que nos han acompañado, a las que yo pues también agradezco mucho siempre ese cariño que recibimos en lo que hacemos, que yo espero que sea un poco reflejo del cariño con el que también hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque se hace, tú lo sabes, ¿no? Siempre desde ahí, lo haces en ti y en mí, pues siempre con mucho, mucho cariño. Así que bueno, gracias, María, Gracias, Marta. a todos. Gracias a Eh, todo el mundo que ha estado aquí con nosotros en directo o en diferido. Eso, lo dejaré grabado en mi cuenta y en la de Rádica y en la tuya. A ver si lo hago bien. Gracias. Good luck. Un Gracias. besazo. Besito. Mua.